Hola mis chicos, ¿cómo están? Dios me los bendiga, espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy voy a darles una enseñanza acerca de amar a otros discipulándonos, ¿sí? El hecho de que no hemos podido estar en la iglesia no significa que no vamos a tener enseñanzas bíblicas, ¿no? Así que hoy vamos a tener una enseñanza muy preciosa, préstenle mucha atención. Y la historia bíblica está en el libro de Marcos capítulo 3 versículo 13. Marcos capítulo 3 versículo 13, ahí encontramos la historia bíblica. Ustedes saben que Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento, ¿no? Está entre Mateo y Lucas, ahí en medio está Marcos. Marcos capítulo 3 versículo 13 dice así. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Nombramiento de los 12 apóstoles. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijo de Zebedeo; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Amén. Entonces, mis niños, como les dije, hoy nos toca la clase número 6, amar a otros discipulándolos. Y la historia bíblica tiene el tema: Cristo escoge a sus discípulos. Jesucristo vino a este mundo con un propósito. Él nació, creció y bueno, después ya cuando tuvo edad se bautizó, ¿no? Sabemos que lo bautizó su primo Juan el Bautista. Después de eso, él fue a ayunar 40 días y 40 noches, donde fue tentado por el enemigo, pero él no cayó en la tentación, él resistió la tentación. Y luego de eso, él comienza su ministerio, él comienza a predicar la palabra de Dios y fue ahí donde elige a 12, 10 y 2. 12, ¿no? Él le predicó a mucha gente, eran multitudes de gente que seguían a Jesús, pero él eligió a 12, que aparte de ser sus discípulos, los convirtió en sus amigos, en sus mejores amigos. Entonces, él los eligió a ellos y él no buscó a los hombres mejores preparados, a los hombres que vivían en buenas casas, a los que tenían bastante dinero, no, él buscó a personas que eran pobres, que eran rústicas, personas que trabajaban como pescadores, personas que eran malas, por decirlo así, en el aspecto de que robaban, como es el caso de Mateo, que Mateo era un cobrador de impuestos y él, imagínense, él le cobraba a la gente más de los que tenían que cobrar. Por ejemplo, si la gente tenía que pagar un 10%, él le cobraba un 15, 20, 30% más de lo que tenían que cobrar. Entonces Dios transformó a Mateo y lo convirtió en su discípulo. Dios lo hizo su discípulo para gloria y honra de él, para que predicara la palabra de Dios. Lo mismo que hizo con Pedro, lo mismo que hizo con Andrés, con Jacobo y con Juan. Ellos eran pescadores, ellos estaban en el mar, estaban ya lavando sus redes, guardándolas para coger, irse a descansar, y de repente Jesús pasa y los llama: ¡hey! Oigan, amigos, vengan, síganme, vamos, los voy a hacer pescadores de hombres. Imagínense ustedes, toda la vida ellos andaban en el mar, pescando los peces. Ellos lo que pescaban era peces, normalmente lo que hay en el mar. Pero ahora Dios les dice que los iba a hacer pescadores de hombres. ¿Qué significaba eso? Que ellos iban a predicar la palabra de Dios, que ellos iban a anunciar las buenas nuevas de salvación. Lo mismo pasó con Felipe, lo mismo pasó con Bartolomé, con Tomás, con Jacobo, hijo de Alfeo, con Simón el celote, con Tadeo y con Judas Iscariote. Imagínense, Judas, el que después lo traicionó a Jesús. Pero a pesar de eso, Jesús lo amó, a pesar de eso, Jesús compartió con él, a pesar de eso, Jesús vivía con ellos, porque los discípulos
comían, dormían, vivían con Jesús. Eran personas que andaban ahí con Él. Entonces, imagínense, durante todo el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, ellos fueron enseñados, ellos fueron discipulados por su Maestro, por Jesucristo. Y eso es lo que nosotros, como maestras de escuela dominical, estamos tratando de hacer con ustedes, discipularlos, enseñarles la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no solamente se la guarden ustedes, sino que así como Pedro hizo, él fue enseñado y después él comenzó a enseñarles a otras personas. Y asimismo los otros apóstoles, no solo se quedaron ellos, sino que le enseñaron a otras personas. Y eso es lo que nosotros queremos, que ustedes aprendan la palabra de Dios y que la compartan. Y para eso no tienen que esperar llegar a tener 15, 18, 20 años. No, lo pueden hacer desde ahora, siendo pequeños, siendo niños. ¿Cómo lo van a hacer? Invitando a un amiguito a la iglesia, compartiéndole la palabra de Dios. Lo que ustedes ven en este video, mandárselo a otro amiguito. Si les dice, de repente están conversando con un amiguito en la escuela y le dicen, ¿sabes qué? Cristo te ama, ¿sabes qué? Cristo escogió a 12 hombres para convertirlos en sus discípulos, para convertirlos en apóstoles, para convertirlos en sus amigos. Y Dios me escogió a mí para que yo también sea su discípulo desde pequeño. Y por eso te estoy enseñando a ti la palabra de Dios. Así que, mis queridos niños, vamos a demostrar que amamos a los otros discipulándolos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Enseñándoles la palabra de Dios. Lo que se nos ha enseñado a nosotros, compartírselos a ellos. Bendiciones, los quiero, besitos.